Ok, continuando con insuficiencia cardíaca, vamos con la última parte. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda grave con edema agudo de pulmón y shock cardiogénico. La monitorización básica inicial incluye el registro electrocardiográfico continuo, la toma frecuente de la presión arterial, la pulsioximetría y un registro horario de la diuresis. Debe canalizarse inmediatamente al menos una vena periférica y extraer muestras para el examen bioquímico, incluyendo CPK y troponinas, hemograma y estudio de la coagulación. Cuando la situación clínica lo permita, se efectuará una punción arterial para análisis gasométrico y en algunos casos seleccionados de hipotensión refractaria, un cateterismo de la arteria pulmonar con un catéter de Swan-Gas. Tratamiento. El edema agudo de pulmón es una emergencia médica que requiere un tratamiento médico inmediato. Reposo y posición semisentada, si es posible con las piernas colgando. 2. Pseudoanalgesia, importante en los pacientes con disnea o dolor torácico. La morfina se recomienda en el tratamiento del edema agudo de pulmón, ya que disminuye el nivel de catecolaminas circulantes y tiene un efecto venodilatador, con lo que mejora la congestión y la disnea. 3. Oxígeno, indicado si existe hipoxemia, eso quiere decir saturación de oxígeno menor al 90% o presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. La FiO2 debe regularse para mantener saturaciones en torno al 95%. Si el paciente presenta además de hipoxemia, taquipnia, con mayor de 25 respiraciones por minuto, está indicado iniciar ventilación mecánica no invasiva, el CPAP o el BiPAP, que suele tener muy buena respuesta. En casos refractarios a ventilación mecánica no invasiva, se debe proceder a una intubación endotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Cuarto, furosemida intravenosa. El efecto comienza 15 minutos tras la administración intravenosa. El efecto venodilatador se consigue con dosis menores y no es dosis dependiente. Si se pretende una diuresis mayor, puede añadirse un diurético tiacídico o similar, que al disminuir la reabsorción tubular de sodio amplifica el efecto de la furosemida en el asa de Henle. Ambos diuréticos tienen efecto sinérgico. Creo que viene el quinto, sí. Quinto, vasodilatadores, sea nitroglicerina o nitroprusiato. Indicado si la presión arterial sistólica es mayor a 90 milímetros de mercurio. El nitroprusiato tiene, como la nitroglicerina, efecto vasodilatador mixto, pero con ligero predominio sobre el lecho arterial. A diferencia de aquella, su efecto coronario dilatador favorece el fenómeno de robo coronario, por lo que en la insuficiencia cardíaca aguda de origen isquémico es preferible el uso de nitroglicerina. Sexto, inotropos. Aumenta la contractilidad miocárdica. Existen distintos grupos farmacológicos. Están las aminas simpático-miméticas, los inhibidores de la fosfodiesterasa, los glucósidos cardiotónicos, agentes sensibilizantes del calcio, ¿sí? Entonces, en las aminas simpático-miméticas, la dobutamina, la dopamina o la noradrenalina, indicados en casos con presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Actúan sobre los receptores beta, aumentan el AMP cíclico que induce la entrada de calcio en la célula. La dopamina posee además cierto efecto diurético. El uso prolongado de aminas se asocia a mayor mortalidad en relación a la aparición de arritmias. La noradrenalina se postula como la droga vasoactiva de elección en el shock cardiogénico por ser arritmogénica, habiendo demostrado menor mortalidad que la dopamina, por ser menos arritmogénico, o sea, presenta menos arritmias. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, milrinona y amrinona, inhiben la degradación del AMP cíclico, me vale huevo. Glucósidos cardiotónicos como los digitálicos, agentes sensibilizantes al calcio como levosimendan. En los últimos tiempos se ha extendido el uso de levosimendan en insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. Tiene una posología muy cómoda, se administra durante 24 horas y su vida media dura 7 días. No parece ser tan proarrítmico como las aminas simpático-miméticas y no parece aumentar la mortalidad. No debe utilizarse en casos de hipotensión arterial mantenida. Otros está la anticoagulación. Los pacientes deben recibir anticoagulación con heparina de bajo peso molecular o heparina sódica durante la fase aguda, salvo si ya estuvieran anticoagulados por otro motivo, por ejemplo fibrilación auricular.
Beta bloqueantes han sido utilizados en algunos casos de edema agudo de pulmón por miocarditis fibrosa. En general están contraindicados en insuficiencia cardíaca aguda, entonces no beta bloqueantes. Antiarrítmicos no han demostrado disminuir la mortalidad. Balón de contrapulsación aórtico, esto lo preguntaron en las preguntas del MIR. Se utiliza en casos muy graves de fallo miocárdico severo, refractario de las otras medidas farmacológicas, como es el caso del shock cardiogénico refractario al tratamiento convencional. No se debe implantar de entrada. O las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio, como puente la cirugía cardíaca. Consiste en la introducción a través de la arteria femoral de un catéter provisto de un balón hasta la aorta descendente, distal a la salida de la subclavia izquierda. El balón permanece en reposo durante la sístole, permitiendo el paso de la sangre hacia la circulación general, y se hincha en la diástole, desplazando la sangre por detrás hacia las coronarias, mejorando así la perfusión miocárdica y por delante hacia el sistema periférico. Al desinflar se produce un efecto de reducción de la poscarga y eleva el gasto cardíaco. Al mejorar el riego coronario, también está indicado en pacientes con angina refractaria como puente de la revascularización. Debido a su lugar de colocación, está contraindicado en presencia de insuficiencia aórtica y en la disección aórtica. Como último vamos a ver dispositivos de asistencia ventricular y al final está trasplante cardíaco. Son dispositivos mecánicos con capacidad para bombear sangre desde las cavidades cardíacas hacia la circulación sistémica. Pueden ser uni- o biventriculares, según aporten asistencia al ventrículo izquierdo, ventrículo derecho o ambos, dependiendo de la necesidad del paciente. Se componen de una bomba intra o extracorpórea, un controlador electrónico del sistema y una fuente de energía que puede ser una consola o una batería externa. Actualmente existen 5 situaciones en las que se puede utilizar. Entonces, se les conocen como puentes. Hay puente a la decisión, puente a la recuperación, puente al trasplante cardíaco, puente a la candidatura y terapia de destino definitiva. El puente a la decisión es en pacientes con shock cardiogénico refractario al tratamiento con drogas vasoactivas, para mantener al paciente con vida hasta conseguir una evaluación clínica completa que permita la toma de decisiones terapéuticas definitivas. El puente a la recuperación es en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda o reagudizada de insuficiencia cardíaca crónica, refractaria al tratamiento médico y de causa reversible que precisa un apoyo temporal hasta que la función cardíaca se recupere por sí misma. Por ejemplo, una miocarditis. Si se produce finalmente la recuperación, se retira el dispositivo. Puente al trasplante cardíaco. En pacientes de situación de insuficiencia cardíaca refractaria al resto de medidas que precisan un trasplante de manera urgente o a corto plazo, como tratamiento temporal hasta que exista un donante disponible. Puente a la candidatura, ser candidato a trasplante. En pacientes en situación de insuficiencia cardíaca e indicación de trasplante, salvo por la presencia de hipertensión pulmonar severa o insuficiencia de otros órganos como una hepática renal, encefalopatía, la asistencia ventricular podría mejorar la hipertensión pulmonar o revertir la situación de insuficiencia de los otros órganos, consiguiendo así el paciente cumplir criterios para ser candidato a trasplante. Ya, perfecto. Terapia de destino definitiva. En pacientes con insuficiencia cardíaca crónica sintomáticos, a pesar de tratamiento convencional óptimo, que hayan sido rechazados para trasplante cardíaco, en los que se suponga una supervivencia estimada de mayor a un año, con buen estatus funcional, se implanta la asistencia. Okay. Es para los que ya dicen, hasta aquí llegaste. Vamos con el último ítem, la última página, es el trasplante cardíaco. Cuando la respuesta de la insuficiencia cardíaca a las medidas comentadas anteriormente no es adecuada, se considera refractaria al tratamiento y obliga a estudiar la posibilidad de un trasplante cardíaco. Las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca subsidiaria de trasplante son la miocardiopatía dilatada de origen isquémico y la idiopática. El paciente debe encontrarse en insuficiencia cardíaca grave e irreversible, o sea, clase 4, a pesar de todo el tratamiento médico posible, incluyendo resincronizador si estaba indicado, con una expectativa de vida inferior a 6 meses y un límite de edad de 70 años. También serán candidatos los pacientes en clase funcional de la NIHA con factores de mal pronóstico, aumento de catecolaminas circulantes, hiponatremia, fracción de eyección menor al 25%, aumento de la presión capilar pulmonar y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, aumento de las resistencias vasculares periféricas, arritmias graves,
Consumo de oxígeno menor a 14 ml por kilogramo por minuto. Este es el más importante. ¿Cómo lo medirán? Sabrá Dios. Y valores del péptido natriurético elevados. Contraindicaciones del trasplante cardíaco. Hipertensión pulmonar severa irreversible con vasodilatadores, pues produciría insuficiencia cardíaca derecha en el postoperatorio inmediato al tratarse de un ventrículo derecho no adaptado a estas presiones. Enfermedades del parénquima pulmonar, EPOC o enfermedades restrictivas severas. Infección por VIH, para algunos grupos no es una contraindicación absoluta. Diabetes mellitus insulino dependiente con lesión de órgano diana, una retinopatía, nefropatía o vasculopatía periférica. Consumo activo de alcohol o drogas. Enfermedades extracardíacas potencialmente letales, insuficiencia hepática o renal graves, neoplasias malignas. Contraindicaciones relativas. Infarto pulmonar reciente, infección por virus de la hepatitis C en ausencia de hepatopatía grave, diabetes mellitus sin lesión de órgano diana, insuficiencia renal moderada, insuficiencia activa, ulcus, obesidad mórbida, caquexia, factores psicosociales, etc. Complicaciones. Rechazo. El diagnóstico del rechazo se realiza mediante la biopsia endomiocárdica periódica del ventrículo derecho. Para prevenir el rechazo se utiliza una combinación de 3 inmunosupresores: corticoide, el anticalcineúrico, que es la ciclosporina A, que recuerda que es uno de los inductores farmacológicos de la hipertensión arterial, y micofenolato mofétilo. En los niños no se suele administrar corticoides para evitar problemas del desarrollo. Infecciones. En el trasplante cardíaco destaca la infección por citomegalovirus, que se busca activamente mediante serologías periódicas, y de aparecer se trata con valganciclovir oral. Enfermedad vascular del injerto. La enfermedad vascular del injerto se caracteriza por engrosamiento difuso de la íntima de las arterias coronarias por proliferación de la misma. Puede manifestarse clínicamente en forma de muerte súbita o infarto silente. El corazón trasplantado está denervado, por lo que la isquemia no produce dolor. Es la principal causa de disfunción del injerto y de muerte tras el primer año del implante, y afecta al 40% de los pacientes a los 5 años del trasplante. Aumenta su incidencia la existencia del rechazo previo, la infección previa por citomegalovirus y la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Se previene añadiendo al tratamiento estatinas que reciben todos los trasplantados cardíacos, todos, y controlando de forma estricta los factores de riesgo cardiovascular. Se diagnostica mediante coronografías periódicas. Si aparece, el tratamiento consiste en cambiar el micofenolato por everolimus, otro inmunosupresor que tiene actividad antiangiogénica. Adiós.